Mi nombre es Margarita Martínez. Bueno, ya llegué en el año del 92. Como eso de julio más o menos, de Puebla. Ok. ¿Usted se crió en Puebla también? Sí. Ok. ¿Por qué decidió emigrar a los Estados Unidos? Bueno, para tener una mejor vida, porque bueno, ya uno pasa la vida un poco difícil y uno quiere superarse y bueno, sabemos que este país es un país que puede uno superar y al principio uno dice voy por cierto tiempo, pero las cosas se ponen difíciles y uno se queda porque dice no, yo no puedo regresar, que la vida cada día se va poniendo año a año más cara, entonces uno se queda en este país. ¿Cómo fueron esos primeros meses aquí, Margarita? Bueno, también difíciles porque uno no conoce a nadie, entonces poder encontrar una vivienda, también que cuando también uno no tiene un trabajo es difícil. Al igual los años, los años también fueron difíciles, los primeros años. Sí, primero sí. Okay. ¿Qué tan rápido usted consiguió trabajo después de llegar a los Estados Unidos? ¿Y cómo fue el salario? Bueno, un poco difícil también por el idioma. Y hay veces que alguien la orientaba y le recomendaba algún lugar, entonces uno puede encontrar un trabajito, pero el salario no era muy mejor pagado para uno. Que ¿Se recuerda cuánto era? Como, lo más pagado eran como $200, algo así. A la semana. Ajá, a la semana. ¿Y cuánto en la familia era? Bueno, mi esposa y yo. Okay. ¿Cuándo comenzó su lucha con la inseguridad de comida? Bueno, a través de que empecé a tener mis niños, ya pagar un apartamento, y porque ya pagar un apartamento, ya tuve mi primera niña, no era muy difícil, porque en ese tiempo yo no pedí ningún cupón de alimento. Tuve la segunda niña y quise tratar de aplicar para los cupones y me dijeron que yo no era elegible. ¿Cuando su niña nació aquí? Sí, mis niñas nacieron aquí, mis hijos. ¿Y le dijeron que no calificaba supuestamente? ¿Y en qué año fue eso, Margarita? Eso fue como en el 99, como en el 2000. ¿Y cómo entonces usted se hacía para poner comida? Bueno, en ese tiempo, en realidad también por ejemplo, a mí me alcanzaba porque como compartíamos el apartamento con otra familia, entonces por eso es que podríamos subsistir para la... ¿Comían juntos? No, la renta. O sea, la que compartíamos, entonces alcanzaba para sostener a nuestros niños. Entonces, como no me vi tan apurada para... Me dijeron que no aplicaba para cupones y yo me quedé tranquila. Digo, bueno, esto ya no tenemos mucha necesidad. Pero ya cuando los niños van creciendo, ya teníamos que tener una estabilidad para nuestros hijos, tuvimos que buscar un apartamento. A través de ahí es que ya sentimos que necesitábamos empecé a buscar más los cupones porque no es fácil pagar una renta y pagar también la comida. ¿Y iba también a comedores públicos? ¿A food pantry? Sí, de ahí empecé a buscar, gracias a Dios me informaron de los food pantry y de ahí fue que empecé a asistir para ayudarme, porque en realidad a mí me ha ayudado mucho el food pantry, porque de ahí traigo que la leche, huevo, vegetales, todo lo que me dan ahí a mí me sirve, porque yo no falto a las citas que me van dando, o cuando yo tengo que ir, yo no, siempre estoy ahí presente. Cada semana. Cada semana. ¿Qué tiempo tomó para usted ser elegible para los SNAP, para los cupones, Margarita? Que usted recuerde. Ajá. Yo fui elegible cuando tuve el tercer niño. Me dijeron, ahora sí, porque son 5, porque eran mi esposa y yo 2 y 3 niños 5. Me dijeron que ya podía calificar. Entonces de ahí ya recibí un tiempo
no fue mucho tiempo, pero recibí un tiempo cupones. Después empecé a tener un part-time y de ahí digo, bueno, si cuando tenía 2 niños y no ganaba mucho, no era elegible, entonces cuando agarré un part-time dije, bueno, pues ya no voy a ser elegible, entonces ¿para qué? Pero fue solamente un tiempo, de ahí, pero para mí siempre me ha ayudado el food pantry. Okay. Aunque tengo un part-time, pero siempre el food pantry para mí es lo más que necesito. Claro. Y me ha ayudado. A mí me ha ayudado mucho Hunger Free America, que me ha orientado en muchas, no tanto de la comida, pero en muchas cosas que me han servido en mi vida. ¿Cuándo usted comenzó conmigo? ¿Recuerda? Hunger Free NYC, ¿cuándo comenzó? ¿Qué tiempo? No recuerdo el año, pero son como 8 años. Ajá. Bueno, como entonces sería en el 2000. También con el FA, el grupo FA, sí, ajá. Con la acción alimentaria. Muy bien. ¿Es suficiente para usted cubrir sus necesidades, en realidad, todo, con lo que trabaja? Bueno, podría decir que sí, pero que lo cubre al límite. O sea, lo que gana uno se va a la renta, los biles, los celulares, los niños están estudiando, entonces, y me alcanza, y puesto que, por decir, no me falta comida gracias al food pantry, para mí. Muy bien. ¿Qué le gustaría dejarles saber a las personas que están pasando inseguridad alimenticia? Bueno, ya que si me llego a enterar de alguien que pasa necesidad, que en realidad también son lo que paso yo, siempre los oriento que pueden ir a los food pantry para ayudarse, porque si yo paso esa situación, pienso que también ellos, y yo me ayudo con food pantry, también ellos se pueden ayudar. ¿Cómo siente usted la organización Hunger Free NYC? A mí me ha ayudado en muchas orientaciones de diversas cosas que se llevan a cabo. A mí me ha servido mucho. ¿Lo recomendaría usted a otras personas? Sí, claro que sí. Yo siempre invito a personas que participen. ¿Cuál es su esperanza para el futuro con los niños? ¿Cómo usted ve? ¿Cuál sería su esperanza? Bueno, mi esperanza es que nunca quiten el food pantry, porque esa es la ayuda que más nos podemos agarrar y que nunca lo quiten, que esos en todo el estado de Nueva York, que nunca, sí. En todo. Bueno, para mí es el Bronx, porque yo soy del Bronx, pero no tiene uno que ser egoísta, eso que exista en todo Nueva York, porque hay mucha necesidad. Muchas gracias.